Hola, el día de hoy les voy a explicar la integral definida. Esta integral se basa en el teorema fundamental de cálculo, que es este. La integral desde a hasta b de f de x de dx es igual a f de b menos f de a. Es decir, al obtener la integral o la antiderivada de f de x, cuantas x tengan, primero se sustituyen con b y después, cuantas x tengan, después se sustituyen con a. ¿Cómo van a obtener esa antiderivada? Pues con los mismos métodos que vieron en las integrales indefinidas, ya sea con regla básica de integración, con el método de sustitución, con el método de integración por partes, con métodos algebraicos, con cambio de variable o con cualquier otro método de integración. Ya algunos de estos métodos yo he realizado videos, en la parte de la descripción les dejo varios links si quieren revisar estos métodos. Bueno, la integral definida tiene diferentes aplicaciones en distintas áreas del saber humano, pero la más común o la más didáctica es el cálculo del área bajo la curva, que es la que les voy a explicar en este video. Se los voy a explicar con este ejemplo. Dada la parábola f de x es igual a 2x cuadrada más 1, determinar el área bajo la curva en el intervalo menos 1,2. Y ya que tengamos esto, vamos a comprobar graficando, ¿sí? Bueno, primero pues hay que armar la integral. Entonces vamos a seguir el teorema. Dice que es la integral desde a hasta b. Un intervalo a, b son valores de x. Un intervalo siempre van a ser valores de x y un intervalo siempre está ordenado de menor a mayor. Por lo tanto, aquí está el intervalo. ¿Cuál es el valor menor? Menos 1. Entonces, ese es el valor de a. ¿Quién es el valor mayor? 2. Entonces, ese es el valor de b. Después dice f de x. ¿Quién es f de x? 2x al cuadrado más 1. Como es más de un término, lo agrupamos en un paréntesis. Después agregamos el diferencial de la variable. Y ya armamos la integral definida. Vamos a obtener la integral desde menos 1 hasta 2 de 2x cuadrada más 1. Primero vamos a resolverlo como si fuera una integral indefinida, ¿sí? Entonces la voy a resolver aquí. La integral de 2x cuadrada más 1 de dx. ¿Qué operación domina en esta integral? Pues es una suma, por lo tanto es una regla básica de integración. ¿Qué nos dice? Que vamos a separar cada uno de los términos más la integral de 1 de x. ¿Se fijan? Separamos cada uno de los términos dentro de una integral y nos quedan dos integrales y proseguimos con la misma pregunta. ¿Qué operación domina en esta integral? Pues una multiplicación de una constante por una función, otra regla básica de integración que nos dice que sacamos la constante y se integra la función. En esta integral es una constante, otra regla básica de integración. ¿Cuál es la integral de toda constante? La misma constante por la variable. Entonces 1 por x, x. Y listo. Continuamos porque nos quedó otra integral aquí. ¿Qué operación domina aquí? Una potencia. Aplicamos otra regla básica de integración que nos dice que la variable queda igual, a la potencia le sumamos 1 entre potencia más 1. Esta parte, como ya está integrado, sigue bajando igual. Ahora, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. Esto sigue bajando igual. Esto es una fracción, el 2 es un entero. ¿Cómo lo hacemos fracción para poderlo multiplicar? Pues agregándole su 1 de denominador. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Directas, numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por x cúbica, 2x cúbica. 1 por 3, 3 más x. Ahora aquí simplemente sacamos el coeficiente, que en este caso es una fracción, que es 2 tercios que multiplica a x cúbica más x, ¿sí? Y vean que es correcto, 2 por x cúbica, 2x cúbica, 3 por el 1 que está aquí, 3. Simplemente sacamos el coeficiente, que en este caso es 2 tercios, es una fracción, porque así se acostumbra, ¿no? Ahora, si esta fuera una integral indefinida, en este momento agregamos la constante de integración, pero realmente no es una integral indefinida, es una integral definida, ¿sí? Entonces no vamos a agregar la constante de integración, sino que nos vamos a llevar esta antiderivada acá para aplicar el teorema fundamental de cálculo. Entonces es 2 tercios de x cúbica más x. Esta es la antiderivada. Entonces en este momento vamos a aplicar el teorema fundamental de cálculo. Voy a borrar esta parte. ¿Cómo aplicamos el teorema fundamental de cálculo? Pues no se agrega la constante de integración, sino agregamos una vertical con el intervalo de menos 1 a 2, o sea, desde a hasta b. ¿Qué nos dice el teorema fundamental? Que toda la antiderivada, cuantas x tengan, se van a sustituir con el valor de b. Entonces vamos a
utilicen paréntesis o corchetes porque tienen muchos signos involucrados, ¿sí? Entonces primero vamos a agrupar f de b, es decir, toda la antiderivada que es esta, que es 2/3 por x cúbica más x, toda esa antiderivada tiene 2x, esas 2x primero se van a sustituir por el valor de b, que en este caso es 2 y 2, menos, otra vez, toda la misma antiderivada, 2/3 por x cúbica más x, pero ahora con valor, todas las x se sustituyen por a, que en este caso a tiene el valor de menos 1 y menos 1. Fíjense que el teorema fundamental de cálculo primero son con valores de b y después con valores de a, porque si lo hacen al revés, los va a llevar a una respuesta incorrecta, ¿sí? Bueno, ya lo tenemos, vamos a desarrollarlo. Nos queda 2/3, 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, más por 2, pues 2 nos queda, menos 2/3 por menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1, 1 positivo por menos 1, menos 1, más por menos, menos 1, entonces nos quedan 2/3 por 8, 2/3 es una fracción, 8 un entero, le agregamos un 1 para multiplicarlos, que se multiplican directos, ¿sí? Entonces 2 por 8, 16, 3 por 1, 3, más 2 enteros, ¿cuántos tercios tiene? Pues 6/3, menos, más por menos, menos, igual, fracción, entero, el entero ¿cómo se hace fracción? Pues agregándole un 1, entonces 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, menos, un entero, ¿cuántos tercios tiene? Pues 3/3, continuamos acá, 16/3 más 6/3, como tienen el mismo denominador, se suman simplemente los numeradores, 16 más 6, 22/3, menos 2/3, menos 3/3, como los dos son negativos, se unen, y como tienen el mismo denominador, se unen, entonces menos 2, menos 3, menos 5/3, entonces nos queda 22/3, menos por menos, más 5/3, 22 más 5, 27/3, y 27 entre 3, 9. Pero vean que nos están pidiendo área, como esto es área y no nos están dando las unidades, pues van a ser unidades cuadradas, 9 unidades cuadradas. Dada esta parábola 2x cuadrada más 1 en el intervalo menos 1,2, su área bajo esta curva, bajo esta parábola es de 9 unidades cuadradas. Si nos hubieran dicho que esto estaba en centímetros, pues hubieran sido 9 centímetros cuadrados. Si nos hubieran dicho que está medido en metros, pues serían 9 metros cuadrados. Pero como no les estoy dando unidades, pues nada más lo ponemos unidades cuadradas debido a que es área, ¿sí? Bueno, ya aplicamos el teorema fundamental de cálculo, determinamos el área. Ahora lo voy a comprobar graficando para que vean gráficamente qué significa este cálculo que acabamos de realizar, ¿sí? Entonces vamos a comprobar. Vamos a comprobar graficando. ¿Cómo vamos a graficar? Pues tabulando los valores de x para obtener f de x. ¿Qué valores le vamos a dar a x? Esto es una parábola, es una función polinomial de segundo grado. ¿Cuál es su dominio? Pues todo el conjunto de números reales. Entonces le podemos dar cualquier valor a x, positivos, negativos, enteros o fraccionarios, inclusive el 0. ¿Qué valores le vamos a dar? Pues mínimo que tenga incluidos los valores del intervalo a, b. Y como es menos 1 a 2, entonces lo voy a dar desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Con esos valores debemos de ver cómo es la gráfica y debemos de ver esa área. Entonces voy a empezar cuando x tiene el valor de menos 3. Lo voy a sustituir en f de x. F de x es igual a 2 por x cuadrada más 1, pero x va a tomar el valor de menos 3. Entonces, nos queda 2 menos 3 al cuadrado, 9, todo número negativo elevado a potencia par, positivo, 2 por 9, 18 más 1, 19. Entonces cuando x tiene el valor de menos 3, y o f de x tiene el valor de 19. Y así van a resolver todos los demás valores. Cuando x tiene el valor de menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 más 1, 9. Cuando es menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2 más 1, 3. Cuando es 0, 0 al cuadrado, 0 por 2, 0 más 1, 1. Cuando es 1 al cuadrado, 1 por 2, 2 más 1, 3, cuando es 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 más 1, 9, cuando es 3, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 más 1, 19. Y ya formamos nuestro subconjunto de coordenadas rectangulares que son los que vamos a graficar. Entonces aquí voy a realizar la gráfica.
Sí, aquí está. 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. 5, 10, 15, 20. 5 menos 10. El eje horizontal, que es el eje de las abscisas, es el eje de las X. El eje vertical, que es el eje de la ordenada en el origen, es el valor de Y o de f de X. ¿Qué vamos a graficar? Pues estas coordenadas que tenemos aquí. Entonces, miren, nuestra primera coordenada que se formó es esta, menos 3,19. Menos 3 en X, 19 en Y. ¿Sí? Siguiente coordenada, menos 2,9. Menos 2 en X, 9 en Y. Menos 1,3. Menos 1,3. 0,1, 0,1. Siguiente, 1,3, 1,3. 2,9, 2 en X, 9 en Y. Siguiente, 3,19, 3,19. Y listo, claramente se ve cómo es nuestra curva, ¿no? Cómo es nuestra parábola. ¿Sí? Y esta es nuestra parábola. F de X es igual a 2x cuadrada más 1. Esta es nuestra parábola. Bueno, ahora, ¿qué representa o dónde podemos ver estos 9 unidades cuadradas? Ahora, pues tenemos que es en el intervalo A, B. Este es el intervalo A, B. A tiene el valor de menos 1, este es A, y B tiene el valor de 2, este es B. Recuerden que un intervalo son valores de X, entonces este es el intervalo A, B, desde menos 1 hasta 2. Entonces aquí en menos 1 lo unimos a la curva y aquí en 2 también lo unimos a la curva. Observen que se forma esta figura geométrica, ¿sí? Entonces esta figura geométrica, que es una figura irregular, esta figura, esta forma o este segmento bajo la curva desde menos 1 a 2, bajo esta parábola, tiene un área de 9 unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces hemos obtenido el área de esta figura o de este segmento bajo esta parábola con el teorema fundamental de cálculo.